Pero antes de comenzar con el ejercicio sobre hacer una clase racional y un segmento, me gustaría charlar algunas cosas. Primero, hay una directiva de precompilación, ¿sí? que se suele incluir en los ficheros, que la van a ver. ¿Quién sabe qué es esto? Acá sería el cuerpo, digamos, de nuestra clase. Sí. Exactamente. Lo que dijo el compañero, porque seguramente no lo escucharon, lo que hace esta directiva de precompilación es evaluar si no está definido la variable EJ1 por ejercicio 1, pero generalmente lo que se suele hacer es poner el nombre de la clase, porque nosotros lo que vamos a hacer lo vamos a tomar como convención, ¿sí? Más allá que el lenguaje no es estricto con eso, pero vamos a tomar como restricción de que vamos a definir una clase por fichero, ¿no? Vamos a tener un archivo que va a ser, por ejemplo, vamos suponiendo que estamos con el punto, ¿no? Con la clase punto .h y .cpp. En el h va a ir la definición de nuestra clase, que ahora después vamos a ver un ejemplo y vamos a entender bien qué es lo que es una definición justamente. Y .cpp va a ser la implementación de nuestra clase, ¿no? Entonces, esto que está acá, ¿sí? Se incluye en la definición del punto H, ¿no? Y es justamente eso, ¿no? En este caso sería, bueno, si no está definida la constante J1, la defino, ¿sí? Va el cuerpo de nuestra clase, y al final hay que incluir el cierre de ese if-indef, que es endif, y por lo tanto, como decía bien el compañero, luego, si por alguna circunstancia se quiere volver a incluir este fichero, va a consultar if-indef ejercicio 1, le va a decir que sí, porque ya fue definido. Entonces todo esto que está acá, no corre, ¿no? Y termina, ¿no? Por tanto, debajo de esto no debería haber nada. Esto debería ser la última línea, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, sencillo. Ahora, hay algo que seguramente ustedes sepan, o deberían saber, de lo que vamos a hablar, pero no está de más refrescarlo, sobre todo porque es importante para el buen manejo de nuestras operaciones, de nuestras clases, que es el manejo adecuado de la memoria, ¿sí? Nosotros, cuando implementamos, ¿sí? Y cuando corremos una aplicación, vamos a tener dos tipos de memoria. A ver, que me digan una de ellas. Sí, es verdad. Pero, ¿qué otro nombre? En el stack, ¿sí? Y después tenemos otro. ¿Sí? Memoria stack. Adelante, el gato. Está aprendiendo P4. Tenemos la memoria stack y memoria de heap, ¿sí? ¿Cuál es la que es responsabilidad nuestra como programadores? A ver si saben. A ver. No, sí, pero ¿de quién es la responsabilidad del manejo adecuado de esa memoria? Sí, sí, exacto. Sí, pero es la memoria. ¿De qué estamos hablando? Pero más o menos. Bueno, no, está bien, hay que ser honesto ante todo. Pero más o menos me lo imagino. Supongo que el stack es tipo lo que hablamos peor de dejar cosas pendientes o algo así.
Claro, el stack digamos, se va completando a medida que nosotros incorporamos variables estáticas, ¿sí? Y cuando hay recursiones, por ejemplo, ¿tá? Se empiezan a cargar, esto vendría a ser como los bancos de memoria, ¿no? Se empiezan a cargar referencias y, bueno, el uso de esa memoria, ¿ah? La utiliza el compilador, ¿sí? La memoria heap es la memoria dinámica, ¿sí? Es la que utilizamos nosotros. Ustedes cuando estaban en programación 3 usaban el famoso SDC extendido, ¿no? Que les permitía hacer uso de new para alojar memoria dinámica, ¿no? ¿Correcto? Ah. Bueno, esa memoria que pedían dinámicamente se alojaba en la memoria heap, ¿sí? Y como les digo, el uso de esa memoria es responsabilidad nuestra y por lo tanto hay que hacer un manejo adecuado de ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver algún ejemplo donde, digamos, si dejamos algo mal referenciado, ¿ah? Vamos a tener algún problema de acceso indebido en nuestra aplicación y por lo tanto nos va a reventar el programa, ¿ah? Entonces vamos a empezar a jugar un poco. A ver, yo voy a hacer una definición. Voy a poner una línea de código. ¿Qué es esto? La definición de una variable, ¿no? Una variable A cuyo valor es 4. ¿Dónde se aloja? En el stack, correcto. Entonces, acá vamos a tener un 4. Después, acá empieza un poco la maldad. Hagan en cuenta que es el valor de referencia. Soy muy bueno escribiendo. Entonces, ¿y ahora? ¿Qué les parece? ¿Qué es eso? Las compliqué un poquito, ¿no? Acá estamos definiendo una variable b, que es un puntero entero, y cuyo valor es la referencia de A. ¿Qué significa eso? Sí, ¿quién me está hablando? Allá. El 4 sigue en el stack. Es verdad. Pero... y acá está A, ¿no? ¿Y B ahora? ¿Dónde está? No escuché. ¿Cómo? También en el stack. Vamos a borrar acá. Así tenemos lugar. ¿Y cuál es el valor de B? La posición de memoria esa de velocidad. Muy bien. Acá lo que dice el compañero es lo que tiene B es la dirección de memoria de la variable A, lo cual es correcto. Supongamos que es 0xf, poniendo ahí un valor randómico, porque obviamente eso cambia a medida que ustedes lo vayan corriendo, lo corren 2 veces, le va a dar 2 valores distintos. Después, vamos a separar un poquito. ¿Y esto? Esta no se suele usar tanto. La puse yo por maldad nomás. Esta es un poco más complicada, así que bueno, se las voy a comentar yo. Esto generalmente se usa para definir un alias, ¿sí? Acá lo que se está guardando, ¿sí? Vendría a ser esto, así acá. Es como que si los dos, A y C, apuntaran al mismo lugar de memoria. ¿Ah? Entonces, si yo cambio el valor de A, va a cambiar también el valor de C. ¿Ah? Pero esto no deberían usarlo, no aporta nada, simplemente se los comento por si lo ven por ahí. ¿Tá? Y sobre todo para practicar un poco más
lo que significa eso. Bueno, si yo les pregunto, si yo imprimo este valor, ¿qué número va, qué nos va a dar como resultado? Un hexadecimal. 4. Sí, 4, no un hexadecimal. Porque es a lo que apunta B. ¿Tá? Que esto, a lo que apunta B, es este valor que está acá. ¿Ah? Entonces, esto es 4. Y si yo... Bueno, otra vez con... ampersand B. Ahí está. Es el valor de memoria que veíamos acá. 0xf, no sé qué, bc. Ah. Bien. Bueno, bien. Andan volando. Ahora vamos a... Sí, qué malo. Sí. Pero el alfa no te puede decir la posición de memoria de B, no el valor de B. Porque ese 0FBC no es el valor de B. Tenés razón. En realidad es un hexadecimal. Muy bien. Es un hexadecimal, pero diferente a este que está acá. ¿Ah? El valor ese sería la dirección de memoria de B. ¿Ah? Supongamos que puede ser, no sé qué, y termina en BD por la correlación, no sé, por citar algo. ¿Ah? Pero sería el lugar de memoria contiguo a A. Está muy bien la observación y es cierto. Bueno, vamos a pasar al ejercicio de la parte 2, al ejercicio 1 de la parte 2, que habla de definir una clase punto. Entonces con esta definición después vamos a andar bien de bien. Bueno, dice ejercicio 1, implementar en C++ una clase que represente un punto en un plano utilizando coordenadas cartesianas, proveer operaciones para obtener y modificar la posición del punto en el plano. Y luego dice, a su vez, implementar en C++ una clase que represente un segmento en un plano. Y bueno, proveer una operación que calcule el largo del segmento. ¿Está? Entonces, vamos a llamarle punto acá. ¿Sí? Después, bueno, definimos con la palabra reservada de clase, class, seguido del nombre que va a tomar la clase, en este caso punto. ¿Qué pondrían ahí? Ahí va. Y después esto, como les decía, es una palabra reservada, que es la definición que acto seguido va a haber una definición de una clase, ¿no? Esto que está acá es el nombre que nosotros vamos a llamar a la clase. Después tenemos las llaves. Después viene un bloque, que es la definición de nuestras propiedades privadas. Sí, ¿tienes una duda? Sí. No. Sí, exacto. Esto lo podés, por si todos no lo escucharon, compañera me pregunta si es necesario hacer 2 líneas. La verdad que no, podés definir ¿sí? Y bueno, para el compilador es lo mismo, ¿no? La definición esa es equivalente, ¿no? Obviamente esta que está acá te ahorra espacio en el fichero, por lo tanto, si te resulta más cómodo. Bueno, como les decía, la sentencia private lo que hace es, digamos, determinar, luego de 2 puntos, que todo lo que viene ahí, ¿tá?, son propiedades privadas de nuestra clase, que
el hecho de ser una propiedad privada tiene ciertas particularidades que la vamos a charlar luego. En principio, ¿sí?, está relacionado con el encapsulamiento, ¿no? Y es la imposibilidad de un agente externo a la clase de utilizar esas propiedades definidas en ese bloque, ¿no? Que bueno, eso está bueno. ¿Por qué? Porque nos permite, digamos, tener el control nosotros de qué es lo que se accede desde fuera, ¿no? Entonces, después vemos que si alguien va a querer acceder a un atributo que está definido como privado, o una propiedad, porque puede ser bien una operación o un atributo, el compilador nos va a avisar y no nos va a dejar continuar, ¿no? Bueno, esto que está acá, X e Y, son los atributos de nuestra clase, ¿sí? Eso hay un punto. ¿Tiene que ser igual a arriba? ¿Tiene que ser mayúscula? Esto que está acá, yo decidí, o suelo por lo menos por convención, ponerle el mismo nombre que a la clase. Lo importante es que estas dos coincidan, ¿no? Para que no se incluya dos veces. ¿Tiene mayúsculas y minúsculas? Sí. O sea, ese punto está bien escrito, entonces... Sí, porque, ojo, esto no tiene por qué llamarse igual que la clase. ¿Ah? Yo suelo, por convención, ¿sí?, llamarle a esa constante igual a la clase que estoy definiendo. ¿Ah? Sobre todo, ¿por qué? Por eso que les comentaba, que nosotros vamos a tomar como convención de que vamos a definir una sola clase por fichero. ¿Ah? Eventualmente C++ te permite definir varias clases en un mismo fichero, y tal vez ahí sí la convención de ponerle el nombre a esa constante como la clase no tiene mucho sentido. Después vamos a hablar un poquito más qué es este define y que se puede utilizar para otros propósitos, ¿no? Pero en principio lo mencionamos para que es el de la no inclusión reiterada de un fichero, ¿no? Pero eventualmente acá si lo hubiésemos dejado ejercicio 1 y ejercicio 1 debajo, no hay problema. Lo importante es que coincidan, ¿no? Sí. No entendí, pero creo que no entendí lo de antes siquiera, porque por ahí no entendí lo que estaban hablando. Dale. Estas son directivas de precompilación, ¿no? Entonces, cuando vos vas a compilar, ¿sí?, lo que se hace es, se evalúa esta condición, que es if in def, que lo que significa es, si no está definido, if not defined, lo que está seguido, que es punto, ¿tá? Pero puede ser un nombre cualquiera ese. Lo que les... ¿Eso que es una clase? No, es un nombre. Es un nombre. Es una cadena de caracteres. ¿Tá? Entonces lo que te dice es, si no está definido, va a ejecutar las líneas que está por debajo de eso. En particular, lo que va a hacer es ejecutar la siguiente, que es la de definir justamente la constante anterior, ¿sí? En este caso se llama punto. De esta manera, cuando vos vas por algún motivo, a querer incluir nuevamente este fichero, va a evaluar if in def, pero le va a decir que sí, que está definido. Por lo tanto, este bloque que empieza a partir de acá no lo va a ejecutar. ¿Está? Sí, ahí va. Después hablamos un poquito más de eso, sobre todo cuando defina este segmento. Sí, es por eso, pero no quería tirar toda la vez. ¿Es como una forma de hacer excepciones o algo, tipo, dependiendo de la conveniencia del momento? No. ¿Sí? Está relacionado con lo que dice ya el compañero, pero ahora vamos a hablar de eso. ¿Sabes cómo está la biblioteca? En realidad lo que estás haciendo es evitar que eso se incluya dos veces. Y que después vamos a ver por qué es importante eso, ¿no? Bueno. Luego tenemos esa otra directiva public, que lo que nos dice es que todas las propiedades que incluyamos debajo de esa línea public va a ser pública, ¿sí? O sea que todos van a poder acceder a esas propiedades, ¿no? En particular, nosotros vamos a definir un constructor. Este constructor tiene como nombre, y esto sí tiene que ser así, ¿sí? Tiene que ser el mismo nombre que le dieron a la clase,
¿tá? O sea, que esto que está acá tiene que coincidir con esto que está acá. ¿Sí? Y en particular, este es un constructor que no tiene argumentos. ¿Sí? Ahora vamos a definir otro. Constructores pueden haber varios, ¿sí? No tienen por qué existir uno solo. Acá tenemos otro constructor, que es un constructor con argumentos, y lo que estamos haciendo es sobrecargar. De esta manera, ¿qué significa sobrecargar? Es definir dos veces, ¿sí? Lo que es un constructor. ¿Sí? No. Me preguntaba si llevaba void acá al costado. Void es una palabra particular, pero está relacionada a tipos de retornos en operaciones, ¿no? Que después vamos a hablar de ello, ¿no? Los constructores no tienen, ¿no? Sí. Flotante, ¿verdad? Bien vos. Me gusta esta gente atenta. La idea es que las variables que introduzco por parámetros sean del mismo tipo que las propiedades de nuestra clase, que eran flotantes. Sí. Entonces, ¿se comporta igual que si haces un set algo? ¿Cómo? Ese punto, ¿se comporta igual que si tenés un set algo? No te estoy entendiendo en la qué parte. ¿Acá? ¿No? ¿Dónde? Sí. Si vos tenés así como un get punto, set punto, ¿el set punto se comporta como ese punto? No sé qué punto estás hablando. El constructor. Está. No, en realidad, ahora vamos a hablar de lo que son los getter y setter. Acá me preguntaban sobre un get. No tiene nada que ver con el set. No, o sea, no tiene nada que ver con el constructor, ¿no? Una cosa es importante. C++, si ustedes no definen un constructor, él les va a asignar uno por defecto, ¿tá? ¿Qué significa eso? Que si ustedes justamente no definen un constructor con el mismo nombre, ¿no? Que es una operación que tiene el mismo nombre que el nombre de la clase, el compilador les asigna uno y lo que hace es inicializar a su conveniencia los valores de los atributos, ¿tá? En algunos casos puede ser suficiente, ¿sí? Pero en muchos casos eso no es suficiente y de hecho puede introducir algún error, sobre todo cuando los atributos son algo más complicados que tipos básicos como es un flotante, un entero, ¿no? Sí, ¿qué hace una pregunta? Sí. ¿Tenés tipo una clase abstracta que no vamos a necesitar constructor? No, bueno, está. Vamos paso a paso, ¿tá? No, si no mezclamos todo a la vez y hacemos un merengue importante. Eso lo vamos a ir viendo en las sucesivas clases, ¿no? En particular, la que viene vamos a hablar un poco sobre jerarquías, herencia, ¿no? Vamos a adelantarnos. Bueno, lo que acabo de hacer es definir operaciones, ¿sí? Estas operaciones, como están debajo de nuestra propiedad public, van a ser públicas. Lo que tenemos acá a la izquierda es el tipo de retorno, ¿sí? Entonces lo que está indicando esta operación que se llama getX es justamente retornar el valor referido a X. Después getY, ¿sí? Lo que vamos a querer hacer es retornar el valor de Y. Y después tenemos setters, que acá me quedaron mal definidos, porque justamente la idea es ingresar un parámetro para setear ese valor. Sí. Tienes razón. Entonces, la implementación de estas operaciones van a ser getX va a tener que retornar el valor de X. getY, retornar el valor de Y. Después setX y setY es setear los valores de X y Y con los argumentos que viene respectivamente.
Y después tenemos otra cosa acá, que está antecedido con una moñito, ¿sí? Como el moñito de la ñ, seguido del nombre de la clase, ¿tá? Que en este caso es punto, y luego abro y cierro paréntesis y punto y coma. Esa es la definición del destructor, ¿tá? Tanto el destructor como el constructor, o mejor dicho, el constructor se va a llamar justamente cuando construimos un objeto, ¿sí? Por lo tanto, vamos ahí digamos, a tener el control sobre lo que queremos nosotros inicializar y de qué manera lo queremos inicializar. Y el destructor, ¿sí? Se invoca cuando vamos a destruir un objeto. Y también ahí vamos a tener nosotros el control de, por ejemplo, liberar la memoria que hayamos pedido dinámicamente, ¿sí? Sobre todo ese es uno de los factores importantes por los cuales, digamos, es necesario tener la definición de ese destructor, ¿no? En caso de, por ejemplo, punto, que tenemos atributos estáticos sin reservar memoria, como hablábamos hoy, el compilador va a hacer el uso adecuado de esas variables pedidas, por lo tanto no sería tan necesaria la definición de un destructor, pero nosotros siempre lo pedimos para tener el control y hacer un manejo adecuado de él, ¿no? En este caso, después vamos a ver que no va a ser necesario tener una implementación sobre el destructor, ¿no? Vamos a ver que abrimos y cerramos llave y no pasa nada. ¿Quién tenía una duda? Sí. ¿En el set puedes directamente ya setear las dos coordenadas? Sí, eventualmente sí. Pero en ese caso, acá le preguntaba al compañero si yo podía hacer un set donde ya incluía las dos coordenadas. La respuesta es afirmativa. Digamos, ahí digamos, depende de la definición que quieran hacer. Sí. En el set me tiene que pasar el punto y un cambio de coordenada. Ahí sí el valor del punto. El valor, ¿cómo el valor? De la clase. No, en este caso vamos a hacer que solo sea el valor de la coordenada en particular la que vos querés modificar, ¿tá? Acá, lo que me decía el compañero es si lo que debería hacer es asignarle, ¿no? Ahora si me equivoco, si es lo que vos decías vos, de decir, bueno, yo se le seteo el valor según otro punto, claro. Decías vos, está. Ahí ahora vamos a charlar porque eso sería un constructor por copia, que es lo que vamos a hablar luego. Bueno, acá me faltó nada más y nada menos. Bueno, vamos a borrar el espacio. Es cerrar la llave y terminar con el endif, ¿no? Esto sería como lo que está más abajo. Seguramente lo que está en el fondo no lo ven, pero cierro llave, que es esta llave que abrí acá, y luego numeral endif para cerrar el ifindef definido arriba del todo. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Están muy atentos. Qué grande. Se le escapa una. Bueno. Vamos a hacer lo que sería la implementación, ¿no? Que sería el fichero .cpp. Bueno, y acá comenzamos a hacer la definición del contenido, ¿no? O sea, del método de nuestras operaciones. En particular, lo primero que vamos a ver es la definición del constructor sin argumentos. ¿Está? ¿Quién me ayuda acá? ¿Qué iría? ¿Sí? Ahí va. Esto que está acá, punto, y vendría a ser como un cuadradito de puntos, es un prefijo, ¿tá? que nos indica que esa es una operación de la clase, ¿tá? Entonces vamos a ver que tanto los constructores así como los getter y los setter van a tener como prefijo, ¿sí? Al nombre esa secuencia de caracteres, ¿no? Que es el punto y el punto. ¿Es solamente para saber que tiene la clase? Sí, exacto. Acá, algo que también, antes que me lo haga notar, lo que está faltando es
¿no? Entonces, include es otra directiva, ¿sí? de precompilación, que lo que dice es incluir para, antes de comenzar, digamos, a compilar este fichero, la definición de punto H. ¿Quién? ¿Hay una duda? Sí. Sí, este vendría a ser el punto H. ¿Cómo? ¿A qué te referís con defino cosas privadas? No entiendo a qué se referencia con defino cosas privadas. ¿Qué es para vos una cosa privada? ¿Cómo? No. El punto H no es para ocultar nada. El punto H es la definición de nuestra clase. Vamos a incluir la definición de nuestra clase. En la definición de nuestra clase lo que vamos a hacer es justamente esto, ¿no? Definir que ahí va a haber una clase y que va a tener propiedades públicas y privadas. Hay otra directiva, pero después la vamos a charlar, que se llama Protected, que tiene unas particularidades, que es un poco una mezcla de privado y público, pero no importa. Y que nosotros lo que vamos a hacer es justamente dar la definición, simplemente, ¿no? Y luego el fichero CPP, que sería aquel de allá que vamos a implementar ahora, va a tener que incluir esta definición para poder utilizarlo, ¿no? Lujo. Bueno, el constructor por argumentos acá, ¿qué se les ocurre que se podría poner? Bueno, ¿y qué pongo? A ver, tirame la línea. Porque siempre tenían acceso a la red privada, a un objeto yo mismo. Perfecto, ahí va. Exacto. Como es una operación de la clase, porque nosotros además lo indicamos con el punto, 2 puntos, queda redundante, ¿no? Punto, 2 puntos. Nosotros vamos a poder hacer uso de las propiedades privadas, ¿no? En particular, las propiedades privadas que tenemos son los atributos X y Y. Entonces, vamos a poder definirlo así. ¿Qué alternativa me proponen para este método? Sí. Suponiendo que el otro constructor te va a construir con A y B como X y Y. Sí. ¿No podrías llamar al otro constructor? Sí, vos decís para llamarlo y ponerle 00. Sí, exacto. Una de las sugerencias que propone el compañero es No puede llamar al conductor. ¿Quién me preguntaba eso? No puede llamar al conductor. No. Lo que podés llamar sí son operaciones de seteo. Eso sí puedes hacer. Pero no puedes llamar a otro conductor. No. Yo te preguntaba ¿qué se les ocurre otra cosa acá que se pueda hacer, además de hacerlo así? ¿Una alternativa a esto? Vamos a poner, esta barra significa alternativa. Sí. A ver. No, bueno, olvidándonos lo del set. ¿Qué otra cosa se les ocurre que puede ser? Bueno, también eso es una alternativa válida. Pero, ¿alguien conoce el objeto implícito? Ahí va. This, para C++, es un objeto implícito. Y acá yo hice un poquito de trampa porque le llamé, por ejemplo, A y B, y ahora vamos a ver por qué le llamé A y B, adrede, ¿no? Pero vamos a hablar. Entonces, el objeto implícito se llama this y es el puntero a lo que sería la definición, ¿no? Del lugar de memoria. Entonces, si yo hago así, X. Sería una alternativa, ¿no? De hacer la asignación de 0 para X y Y. Vamos a hacer el otro constructor. Sí.
Vos, en la que es en la definición de una operación, en particular para definir el método de una operación, uno tiene acceso a una variable reservada que se llama dis, ¿sí? Que representa el objeto implícito, ¿no? O sea, es donde vos estás parado, ¿tá? Y básicamente lo que es un puntero al espacio de memoria, ¿sí? De ese punto. En el caso del constructor, es una vez que estamos aquí dentro, ya reservó un pedazo de memoria, ¿tá? Para poder ahí incluir las asignaciones de nuestras propiedades, que son X y Y, ¿tá? Y ese objeto implícito dis es un puntero a ese valor, ¿tá? Sí. ¿Cómo? En realidad depende de cómo lo uses, ¿tá? Si vos haces asterisco dis, justamente lo que hablábamos hoy, que ahora lo borré, es lo apuntado por, ¿tá? Entonces, en este caso, la flechita esta que está acá es una flechita. La flechita lo usaban en ese extendido, ¿no? Sí. Ah, está. No, yo vi por las dudas, capaz que asumí bien entonces que ya la conocían. Te permite, digamos, acceder a lo que está apuntando ese dis. Sí, vos podrías haber hecho, estoy casi seguro. Creo que haces eso. Pruébenlo, cualquier cosa me dicen, pero estoy casi seguro que... ¿Así? Puede ser. Ahora lo vamos a ver con la definición, porque acá lo que me pregunta la compañera es que, bueno, ¿qué ventaja tiene el uso del objeto implícito? Digo, ¿para qué voy a usarlo? Y ahora vamos a ver de eso. Bueno, acá tenemos la definición de otro constructor, que va a ser el constructor con argumentos. Bueno, entonces, acá vieron que yo le llamé A y B. Entonces, sí. No. Y esto es importante. Los constructores no retornan nada, ¿tá? Solo asignan valores a nuestras propiedades. En particular, bueno, si vos querés hacer otra cosa dentro del constructor, bárbaro, setear, utilizar una operación, pero no retornan nada, ¿tá? Y esto lo aclaro, es importante, porque he visto en soluciones de exámenes cosas muy extrañas, como que retornan, ¿sí?, punteros a dis y llaman a otro constructor adentro y hacen como un inception de constructores. Algo, nunca lo quise probar yo en mi máquina por la duda que me explotara, capaz que me quedo sin máquina, entonces estaba por las dudas. Pero bueno, no retorna nada, ¿ah? Sí. ¿Por qué algunos tienen void y esos directamente no tienen nada? ¿Por qué? Vos decís, ¿por qué estas operaciones tienen void y las otras no tienen? Bueno, en particular porque, digamos, son los constructores, que son un tipo particular de operaciones. O sea, el compilador lo reconoce. Lo reconoce porque justamente nosotros lo estamos nombrando de la misma manera que la clase. Entonces esa es la clave que tiene para decir, bueno, esto es un constructor. Y lo va a tratar como corresponde. Y lo va a diferenciar de otra operación. ¿Ah? Bueno. Sí. Si vos no lo definís al constructor vacío y definís una variable punto donde vos, ahora si querés después lo vemos, pero ejemplos de cómo podés usar la definición esta. Ahora lo vemos. ¿Ah? Haceme acordar cualquier cosa. Entonces, yo le llamé acá a los parámetros A y B. Entonces, de esta manera yo puedo hacer X igual a, suponiendo que hay un orden, ¿no? Y Y igual B. ¿Está? Y ahí tengo mi constructor. Ahora, imagínense lo siguiente, que
vamos a poner de nuevo acá como alternativa, que esto no se llamaba A, sino se llamaba Y. Y entonces, perdón, X y Y. ¿Ah? Acá voy a tener problemas si yo quiero hacer esto. ¿Sí? Voy a tener problemas. Entonces, ahí aparece exactamente a darnos una mano para romper esa ambigüedad. ¿Ah? Y queda perfecto. Bueno, vamos a definir un setter y un getter, así no demoramos mucho más. ¿Ah? Bueno, el set simplemente lo que hace es asignarle un valor a nuestra propiedad X y el get retornarlo, ¿no? Acá hay otra palabra clave, se llama return, ¿sí? Y una vez que nuestro código alcanza esa línea de return, no ejecuta lo que está por debajo, ¿sí? Sino que termina la ejecución y sale de esa función, ¿no? Y obviamente el tipo de lo que estamos retornando tiene que coincidir con el tipo justamente de retorno, ¿no? Y bueno, si no, compilación les escupe errores a rolete. ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿por qué ustedes creen que es, en algunos casos, porque no siempre es así, útil la definición de setter y getters? ¿Por qué se les ocurre que...? Para no ser las variables así de uno. Exactamente. ¿Y por qué además? Porque además nosotros las definimos como privadas. ¿Ah? Entonces, supongamos, y ahora sí vamos un poco al uso. Vamos a poner algún ejemplo. Si yo hago esto, ¿por dónde pasa? ¿Qué hace? Viene acá la ejecución, se para en esta línea, ¿y qué sucede? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué decías vos? Instancia P con un objeto de la clase punto. Instancia P con un objeto de la clase punto, correcto. ¿Y por dónde pasa de nuestra definición? ¿Qué código ejecuta? No escucho. ¿No usa ninguno? Usa el constructor sin argumentos. ¿Ah? Y es por eso que es importante definir, y era un poco lo que planteabas vos hoy, definir hacer un uso adecuado de ese constructor sin argumentos, porque si alguien te hace una definición de este estilo, ¿ah? Tal vez tiene un comportamiento no esperado, ¿ah? Esta es una clase simple donde, bueno, seguramente el constructor por defecto te va a asignar a X y a Y el valor de 0, lo cual estaría bien, pero imagínate que vos tenés una definición un poco más compleja, ¿sí? Por ejemplo, ahora vamos a ver con el segmento. Pero por ejemplo, si fuera una clase auto, vos podrías creer que todos los autos que se creen fueran rojos. Bueno, por ejemplo, exacto. O de un color en particular, y vos siempre te pasaba el color para cumplir los objetos. Claro, bueno, o vos podés llegar a exigir eso, pero vas a tener que definirlo en tu constructor por defecto, ¿tá? O mejor dicho, sin argumento. Sí. O sea, vos siempre que instancias entonces un objeto o una clase, siempre vas a usar el constructor por defecto. No, por ejemplo, vos podés hacer esto. Llamémosle P2. No es sub P2, sino que es P2. ¿Ah? Y esa definición que está ahí, lo que va a hacer es llamar al constructor por argumento que tenés definido ya. Pero si vos no
lo inicializás, por decirle algo, cuando luego haces P, y te haces un objeto de la pieza, siempre te usa el 3 por defecto. Sí, en realidad es el... defecto es cuando vos no lo definiste, ¿no? Pero en este caso lo definimos, entonces sería el constructor sin argumento, ¿no? Va a llamar a él y le va a asignar en este caso 0 y 0, ¿está? Sí. Lo que yo no estoy viendo ahí es ¿cuándo se reserva la memoria? Bueno, acá la pregunta es, bueno, ¿cuándo es que se reserva la memoria? Estas definiciones que están acá son unas definiciones estáticas, ¿está? O sea, nosotros no estamos pidiendo memoria heap como se hace con el new, ¿está? Que diferente sería, esta es una definición, esta es otra definición y esta sería otra. Entonces ahí lo que estamos haciendo es reservar dinámicamente memoria para la clase, para un objeto de la clase punto, ¿no? También podemos nosotros llamar al constructor con argumentos cuando pedimos memoria, ¿está? ¿Sí? No, ¿cuál? No, ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿alguien sabe cuál es la diferencia? Lo que está preguntando es si esto que está acá es equivalente a esto que está acá. Y el otro es entero. Exacto, ahí va. Si te acordás de la imagen que hablábamos hoy al principio, que teníamos la memoria stack y la memoria heap, ¿no? En la primera definición se reserva memoria en la pila del stack, ¿está? Que es la que hace uso el compilador. Pero en esta segunda, en la línea 3, digamos, nosotros lo que sí está guardado en el stack es la definición de un puntero, ¿no? Pero lo que almacena, ¿sí? Lo que está luego del new, vamos, es memoria dinámica que nosotros pedimos al heap, ¿no? Entonces esa es la memoria además que nosotros tenemos que manejar adecuadamente. Era un poco lo que comentaba al principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque después nosotros seguramente en algún punto debajo, digamos, en la línea de código, vamos a tener que liberar esa memoria para no dejar memoria colgada, ¿está? Y ahí es donde ustedes el delete lo han usado, ¿no? Al igual que si usaron new, usaron delete. Y ahí, bueno, con el delete vacías esa memoria que pediste, ¿no? Sí. ¿Cómo se lo dijeras int y ponele? Exacto. Y después dijeras int puntero a clase puntero a un int. Exactamente. Ahí va. Lo que me plantea la compañera está haciendo un paralelismo, digamos, entre la definición de la clase punto y un tipo reservado que es un entero, ¿no? Nosotros podemos hacer la definición, al igual que acá, de int p, que bueno, ahí lo que estamos haciendo es pedir memoria del stack, en este caso, digamos, el tamaño de ese segmento de memoria va a ser el de un entero. Pero de todas formas podemos nosotros definir un puntero int y hacer un new de entero. Realmente eso lo hacían para arreglos, ¿no? Para arreglos dinámicos, ¿no hacían cosas de esas? ¿No? O puntero char para definir strings. ¿No? ¿No le suena eso? Ah, gracias. Sí. Sí. Claro, exacto, ahí va. Está, capaz que me fui un poco por las ramas. Pero sí, digamos, la definición de getter y setter, digamos, lo que te permiten hacer es tener un control, ¿sí?, adecuado del acceso y el uso de tus atributos privados, ¿ah? De esta manera,
como está planteado nuestra definición, nosotros no podríamos hacer lo siguiente. Esto no lo podríamos hacer, ¿ah? Porque esto, para poder hacer eso, digamos, precisás que la propiedad de X sea pública, ¿sí? Y justamente nosotros la definimos como privada, ¿ah? Por lo tanto, nadie que nos defina una variable de tipo punto va a poder hacer uso de un atributo privado de esa manera, ¿tá? Entonces, si vos querés, lo que estamos diciendo es, si vos querés hacer uso del valor de X, ¿ah? Ya sea para setearlo o para obtenerlo, vas a tener que hacerlo a través de estas propiedades que sí son públicas, ¿tá? Entonces, de esa manera yo, si quiero setearle a la propiedad X del punto P el valor de 5, voy a tener que hacer ¿ah? Y ahí accedes a través de una propiedad pública que es la operación setX, que está definida acá. Y bueno, ahí sí, ahí adentro se le guarda, digamos, a X el valor de 5, ¿tá? En este caso, como P es una variable del stack, accedo con punto. En el caso de... Bueno, lo había llamado P también. En el caso de lo que está en la línea 3, que ahora le llamé P3, accedes como accedían ustedes cuando tenían variables punteras, ¿no? Bueno, vamos a definir segmento y vamos a meterle un poquito de pata. Una cosa, ahora que cada vez que defino una clase, bueno, voy a obviar las directivas de precompilación porque ya la conocen, ya saben para qué son y bueno. Bueno, acá la letra dice que segmento en un plano, entonces, ¿qué les parece que debería tener como propiedad? Sí. Vos podés poner métodos, sí. No, a ver, vos podés mezclar la definición con la implementación, ¿esa es tu pregunta? Sí. Es mejor no. Por un tema de prolijidad. Lo veíamos todos juntos, por eso. Sí, por un tema de prolijidad es mejor tener la definición por un lado, ¿sí? Sobre todo, a ver, esta que es simple, no hay problema, ¿no? Pero muchas veces te sucede que tenés clases un poco más complejas y mezclar la definición con el método de sus operaciones no es lo más prolijo. Entonces es mejor tener dos ficheros. Bueno, clase segmento, ¿qué les parece que tiene que tener? ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Iba antes? Me dejaste en la duda. Sí. Bueno, segmento. ¿Qué le parece que tiene que tener? 2 puntos. Y los vamos a definir como punteros a punto. Vamos a definir el constructor sin argumentos. Luego
el constructor con argumentos, donde y después nos dice que tiene que haber una operación que retorna el largo sí, está bien, eso sí. Ahora me acordé. Bueno, vamos a limpiar un poco. Bueno, voy a definir el constructor sin argumentos. Bueno, ¿y qué les parece que hay que hacer acá? A ver, los escucho. Sí. Sí. Los puntos los pusiste como punteros, pero eso no le daría, por decirlo así, identidad para que sean objetos, y en realidad no preferías que fueran varios. Podría hacerlo como si fuera memoria estática. Sí, pero decidí hacerlo así para, sobre todo, el destructor que tenga un poco más de sentido para hacerlo, ¿no? Para jugar un poco con el destructor. Entonces vamos a jugar un poco con pedir memoria, ¿no? Lo que me planteaba el compañero, para los que no escucharon, es ¿por qué lo definiste como puntero? ¿Por qué no lo definís como si fuera memoria estática, ¿no? Sin necesidad de que sea un puntero a un punto, un puntero a una clase, ¿no? Y la respuesta es porque quería con esta definición de clase jugar un poco con la memoria dinámica, que no lo hicimos con la definición de punto, ¿no? Entonces, con esa definición, ¿qué les parece? Una alternativa para definir nuestro constructor sin argumentos. ¿Qué iría ahí? ¿Quién me está hablando? Sí. Bien, pero decime la línea. Sí. A. ¿Cómo? Como puse punto. ¿Por qué? Porque en realidad ya está definido. ¿Por qué debería ser punto A? Podemos hacer le llamé no wake. Sí, Disa igual. Bien. Y acá podríamos llamar al constructor sin argumento y que le ponga 00, a no ser que, bueno, nos digan, no sé, en alguna especificación que el segmento tiene que ser alguno en particular cuando lo construimos, pero en principio puede ser el segmento de dimensión 0. Entonces podemos hacer y ahora el constructor con argumentos. Y ¿cómo le llamé? Vieron que acá este constructor, lo mismo, ¿no? Asigna los valores, a los atributos, pero no retorna nada. Y bueno, acá, a ver, escucho. ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo? Podés copiarlos y podés ponerle los mismos. ¿Qué sería copiarlos? Copiarlos sería agregarte otro nuevo punto en la misma
Bien. Podríamos hacer así. Y acá podemos hacer uso de el constructor con argumentos de puntos, ¿no? Y podríamos hacer x get x y x get y. ¿Está bien? Y luego ahora una pregunta. ¿Por qué creen que yo construí un nuevo punto? No, porque acá estoy haciendo new punto, o sea, estoy reservando memoria. Y lo que estoy haciendo es crear un nuevo punto para A, donde los valores son los mismos que tiene X y Y. Y acá lo mismo, ¿no? ¿Por qué creen que hice esto y no simplemente hice una asignación? ¿Eh? Exacto. No sé quién dijo por ahí. ¿Por dónde fue? Por ahí, ahí va. Lo que decía el compañero es, no, hay que construir uno nuevo. ¿Por qué? Porque lo que estamos guardando es una dirección de memoria, si hacemos esa asignación. ¿Ah? Pero tiene un peligro, que es que externamente me pueden eliminar ese punto, en particular ese X, ¿no? Y por lo tanto nuestro segmento queda rengo, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros tenemos la construcción adecuada de un segmento a través de dos puntos, ¿no? Y creamos los nuestros, ¿no? Y que bueno, después si el que invoca este constructor destruye o lo que sea, ese punto ya no nos compete, ¿no? Esto es importante justamente para hacer un uso adecuado del manejo de la memoria, ¿no? Que bueno, es un punto importante. Bueno, y vamos a hacer el destructor, ya que estamos. Y acá se llama el destructor porque alguien, por ejemplo, le voy a poner un escenario donde se llama el destructor. Imagínense que tenemos cuando nosotros liberamos la memoria del segmento, se va a llamar al destructor del segmento, ¿sí? S. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros en el destructor para hacer un uso adecuado de la memoria? Devolver la memoria de los puntos. Ahí va. Entonces tendríamos que hacer delete de, yo le llamé A, ¿no? Sí. A. Ahí va. Y delete de B. ¿Ah? Entonces, con esto, nosotros mantenemos el ciclo adecuado de la reserva y asignación de memoria. No, lo que pasa es que al hacer esto, ya estás liberando ese
que lo que hace, digamos, en tiempo de ejecución es llamarte al destructor, hacer la liberación de lo que él tiene como sus propiedades y después libera así el espacio reservado para ese. ¿Ah? Perdón, es lo mismo que cuando hacemos nosotros este delete de A, se va a llamar al destructor de punto y va a reservar la memoria asignada para punto. Sí. Es que haces eso. Al hacer delete A, está llamando al destructor de punto. No. Lo que pasa que es, digamos, la definición de un constructor es una definición particular que difiere de la definición de una operación. ¿Ah? Por ejemplo, cuando haces esta definición de acá arriba, vos no estás llamando a ningún constructor, ninguna operación para construir nada. ¿Ah? Y porque tiene un comportamiento particular, y es por eso que tampoco retornás nada en un constructor. ¿Tá? Lo que se encarga en sí de reservar esa memoria es en tiempo de ejecución, digamos, la aplicación. Y vos lo que tenés que hacer en esa operación, sí, del constructor es asignar los valores que tengas que asignar. Porque, por ejemplo, haciendo la comparación con P3, que antes cuando estudiamos un tab, llamamos al destructor de otro tab, por ejemplo. Está. Entonces pensé que capaz que era así, o sea, que tenías que llamar al destructor de la otra clase. Es que en realidad, al hacer esta invocación, lo que se hace es ejecuta el destructor que vos tenés definido. ¿Está? Y que por eso es importante, sobre todo en estos casos donde vos pedís memoria, tenerlo definido. Porque si vos no lo tenés definido, ¿sí? El compilador te asigna uno por defecto. Y lo que haga internamente puede ser algo no adecuado. Por ejemplo, si nosotros no hubiésemos definido este destructor segmento, ¿ah? Él no va a hacer por nosotros este delete, no se da cuenta. Lo que va a hacer es eliminar o dejar de tener la memoria reservada para los punteros de sus atributos, porque es la memoria que él conoce, pero no la dinámica. ¿Por qué? Porque esto que está apuntando podría ser una cadena de sucesión de, por ejemplo, una lista, ¿no? donde tenés un elemento que apunta a otro elemento, que apunta a otro elemento, ¿no? Entonces vos, cuando destruís algo de ese estilo, tenés que hacer el uso adecuado de la destrucción de cada uno de esos elementos, siempre que el contexto te lo permita, ¿no? Porque la definición es así. Está bueno, y se lo recomiendo si van a practicar esto, y espero que sí, que pongan comentarios, ¿sí? En salida estándar. Para eso incluyan la directiva. A ver, no le quiero ahorrar. Ahí va. IOStream. Entonces, incluyendo esa librería, ustedes van a poder hacer uso de Cout. Lo que hace es escribir en salida estándar. Entonces, por ejemplo, vamos a sacar el tilde. No, la clásica, pasa por acá, ¿no? Vieja y querida. Se habremos usado. Bueno, y después hay gente que insulta también, me pone comentarios en las operaciones. Que uno cuando lo prueba después dice, bueno, me están insultando a mí también, me tocó. Entonces está bueno, para que comprendan el ciclo. A ver, silencio. Para que comprendan el ciclo, está bueno que pongan estas salidas estándares en lugares claves, por ejemplo en los constructores, en el destructor, en algún setter. Entonces, después ustedes ejecutan, ¿no? Hacen un pequeño cuerpo, un pequeño main. Ya voy a aprovechar, porque no lo comenté. ¿Cuál sería?
¿sí? Hacen un fichero main cpp, por decir algo. Definen una función que se llama main y retorna, que tiene como retorno un entero. Y si está todo ok, al final hacen un retorno 0. ¿Está? Y acá ponen el cuerpo de la prueba de ustedes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pueden hacer estas cosas, estas definiciones, y bueno, y van viendo qué es lo que sale. Sí. ¿Para? Ah, sí, tenés razón. Está bien. No me quería meter con los namespace, pero bueno. Se incluye esa directiva que bueno, dice, bueno, vamos a usar este namespace, que es el std. Van a poder hacer uso de cout, como menciona el compañero, ¿no? Bueno, son 7:30. Vamos a meterle, porque voy a borrar por allá. Vamos a hacer el ejercicio 2. Espero que nos dé para hacer todas las partes. Si no, bueno, hasta donde lleguemos y comentamos la parte importante. Dice, bueno, ejercicio 2, parte A, implementar en C++. Obviamente ejercicio 2, la parte 2, ¿no? Implementar en C++ una clase llamada racional, que permita definir y manipular números racionales, representados como un par de enteros. La clase deberá proveer las siguientes operaciones. Entonces nosotros vamos a tener que definir racional y vamos a tener que definirle las operaciones de suma, diferencia, producto, cociente, igualdad, donde cada una recibe un par de racionales y retorna un racional, ¿no? Bueno, clase racional. Y lo podemos definir como la propiedad de dos enteros y acá lo que nos pide es que nosotros definamos esas operaciones, pero obviamente lo que precisamos tener son constructores. Vamos a definir el constructor sin argumentos. Y el constructor con argumentos. Ahora vamos a definir otro constructor. A ver, gente. Que es importante esto. Que es un constructor por copia. Ahora, después, cuando hagamos la implementación de esta clase racional, vamos a hablar en particular de este constructor que es nuevo y qué es ese const y para qué está, etcétera, etcétera. Después, lo que sería propio de la definición de esta sección, de la parte A, es definir una operación racional que, dado dos racionales, retorna otro racional. Y ¿qué más? Igualdad. Vamos a definir solo la suma y la igualdad.
¿por qué creen que... Este lo voy a dejar abierto acá porque después vamos a incluir la definición de las otras operaciones de las otras secciones. ¿Por qué creen que si suma recibía dos racionales y largaba como resultado un racional, hago esta definición así? Claro. Lo que estamos haciendo justamente es hacer uso del objeto implícito, ¿no? O sea, de donde yo estoy parado. Y que va a ser ese el argumento izquierdo, ¿no? De nuestra operación binaria. Y luego el retorno es racional. Y después, bueno, la definición de las otras operaciones es similar, por eso lo estoy obviando. Y después la otra que es un poco particular es la de igualdad, que, bueno, dado dos racionales, retorna true o false y, bueno, si son iguales o no. ¿Por qué? Bueno, después vamos a hablar por qué puse el ampersand ahí, pero primero quiero introducir lo del constructor. Vamos a borrar acá. Sí. ¿Por qué pasa este parámetro solo en suma? Porque, como comentaba recién, lo que vamos a hacer y utilizar como argumento izquierda de nuestra operación binaria es el objeto implícito. No sé quién era que comentaba. Ahí va, ¿no? Bueno, entonces definamos racional. El constructor sin argumentos. A ver, ¿quién está atento? Sí. Vos podías sobreescribir el símbolo de más, ¿no? Bueno, vamos a... Eso es la otra parte. Es la parte B. Creo que es parte B, ¿no? Sí. Paso a paso. ¿Qué hacemos acá? La definición del constructor sin argumento. ¿A qué valor le ponemos a A y qué valor le ponemos a B? Podemos poner el 0, 0, ¿no? ¿Quién dijo que no? Ahí va. Bien, atentos. Sí, está bien. Entonces acá tenemos la definición de un racional. Después, bueno, no vamos a hacer el de con argumento porque es igual a los otros. Vamos a definir el constructor por copia. Sí. Bueno, ¿quién sabe por qué es importante definir y nosotros darle un método a un constructor por copia? ¿Nadie? Perdón, dale. Sí. Viste que ahí el año anterior tú te creaste un nuevo, Sí. le haces un objeto y le pasaste todo ahí. Bueno, no te provoco que no funcionaría para rápido. Sí. Allá lo que me planteaba el compañero es, hoy cuando hiciste la definición de segmento, hiciste un new de punto y le pasaste como argumento, o sea, llamaste eso al constructor con argumentos de punto, ¿no? Y le pasé los valores que tenían los argumentos que pasé por caso. Entonces, ahí dice, bueno, pero ahí podrías haber utilizado un constructor por copia. O sea, copiar punto y asignárselo a, digamos, a los atributos que tiene definido. ¿Que está bien? Es correcto. Entonces, yo le voy a plantear el siguiente uso. Imagínense que ustedes tienen definido racional X.
Y si yo hago así, si yo hago esto, esta línea que está acá, primero, ¿qué pasa cuando se ejecuta eso? Eso ya lo sabemos, ¿no? Se llama el constructor de racional sin argumentos. Bien, ahora, en la segunda línea, ¿qué es esto? ¿Qué hace? Sí. No. Lo que hace esta línea de acá no es definir un área, sino llama al constructor por copia de Y, del racional, y va a querer, digamos, asignarle los valores que tiene X. Entonces, si nosotros no tenemos definido el constructor por copia, el compilador nos va a predefinir uno. ¿Tá? Y lo mismo, al igual que con el uso del constructor por defecto, que es importante nosotros definir uno y no asumir el que nos viene, nosotros vamos a tener un control sobre él, ¿no? Sobre todo esto es importante para aquellas clases donde los atributos y las propiedades que nosotros tenemos tienen definida memoria dinámica, ¿tá? Porque el constructor por copia no va a saber qué hacer con el uso de esa memoria dinámica. Imagínense el caso de segmento, ¿no? Segmento, ¿se acuerdan que nosotros teníamos 2 puntos que pedíamos memoria dinámica, ¿no? Imagínense que nosotros tenemos esto. Segmento, acá tenemos otro segmento X, y ahí hacemos segmento Y igual a X. ¿Ah? Entonces, como nosotros no definimos el constructor por copia, ¿no? Lo que va a pasar es que a Y le va a asignar como atributo, ¿sí? Le va a copiar los valores de memoria. Entonces, si nosotros teníamos que X era un espacio de memoria para segmento donde tenía punteros a punto, esto era A y esto era B, ¿está? Cuando copiemos, lo que vamos a estar haciendo es esto, ¿sí? Porque no se replica, no se copia la memoria dinámica. Lo que se copia son los valores de los punteros. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Tal vez en algunos escenarios nos puede ser útil, pero tenemos que ser conscientes nosotros de cuándo esto es útil y cuándo no es útil, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos da mucha utilidad porque podemos cometer errores. Sobre todo, por ejemplo, si eliminamos a X, ¿sí? Y nos queda apuntando a basura. Y ahí donde aparece el viejo y querido. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuándo pasa eso? ¿Alguien sabe? Exactamente. Segmentation fault. Hermoso, ¿no? Que a quién no le ha pasado. Sobre todo cuando no sabe de dónde viene. Y ahí es donde empezás a poner los out, pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá. Insulto. Bueno, ¿en qué estábamos? Definición de constructor. Este const que está acá es una directiva, ¿sí? A ver, gente. Si no, el murmullo nos complica. El const es una directiva que nos dice que lo que tenemos a la derecha, en particular el racional R, no puede ser modificado. ¿Está? Entonces, ¿qué nos asegura esto? ¿Ah? Que vamos a poder tener un control en tiempo de compilación sobre el uso de R. ¿Ah? Si yo hago, por algún motivo, llego a hacer esto, no me acuerdo de R que tenía. Si yo llego a hacer esto, por alguna extraña razón, el compilador no me va a dejar.
¿Está? No me va a dejar porque justamente lo definí como const. ¿Está? Vamos a, para no borrarlo, pero que quede claro que esto está mal, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es a A le asignamos r.a y a B le asignamos r.b. ¿No? Como les decía, este es un caso de constructor por copia muy fácil, porque básicamente lo que hacemos es copiar los valores que son enteros y no tenemos ningún uso extraño de memoria dinámica. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué está bien? ¿Por qué le puse el ampersand acá? Eso está bueno. ¿Alguien sabe la respuesta de por qué yo puse el ampersand ahí? ¿No? ¿Cómo? Más allá de eso, ¿por qué hago un pasaje por referencia y no hago racional? ¿Por qué no hago esto? Y que eso es un buen punto además, porque es importante definir el constructor por copia. Porque si yo hago esta definición que está acá, los argumentos que no se pasan por referencia se copian. ¿Sí? Entonces, imagínense que ustedes hacen una invocación al constructor por copia. ¿Sí? Acá lo que va a pasar es, va a intentar copiar el racional R. Pero como nosotros estamos definiendo justamente el constructor por copia, el racional R, no lo vamos a poder hacer. ¿Tá? Entonces, tengan en cuenta que cada vez que ustedes hagan algo del estilo, por ejemplo, no sé, imagínense que estén hablando de segmento, una operación X, no sé, set X, y le pasamos un punto A, vamos a poner algo. Cuando lo definimos de esta manera, lo que va a hacer, ¿sí? Por el tema del... ¿Ustedes se acuerdan del alcance de las variables? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? ¿En cuál era el scope? O sea, hasta dónde va el alcance del uso de una variable. Como ustedes hacen esto que está acá, lo que se hace se llama el constructor por copia de punto. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Como nosotros si no lo hacemos, el compilador nos asigna 1, no nos estamos dando cuenta de que está llamando a la copia. Entonces, lo que tenemos acá, A, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen definido un segmento por algún lado en su uso, un segmento S. Si hacen S.setX y le pasan, yo que sé, B, imagínense que B es de tipo punto, lo que están haciendo, lo que están usando acá adentro, este A, es una copia de B. Y es por eso que ustedes hacían el uso del pasaje por referencia. ¿Se acuerdan que lo utilizaban como una herramienta para modificar un objeto que se pasaba por argumento? ¿No? ¿Se acuerdan que ustedes lo hacían con ese objetivo? ¿No? ¿Se acuerdan que hacían eso? Cuando querían modificar varios valores, ¿no? Pasaban, ¿no? el argumento por referencia. ¿Para qué? Justamente para que no haya una copia de ese valor, sino que viaje ese valor directo, lo puedan modificar y a la vuelta de la operación puedan seguir haciendo uso de ese valor, pero ahora modificado. ¿Está? ¿Acá? ¿Acá? Vos decías que en realidad cuando lo pasamos por referencia era porque queríamos que el RS dentro de ahí adentro cambie en algún momento. Pero vos estás haciendo una asignación a A, estás asignando R.A, la B, R.B. Sí. Está, pero esto no es una asignación. Le estoy diciendo, a ver, sí, es un R racional, puede hacer uso de la variable privada.
Yo lo único que estoy diciendo es, dame el valor de R.A, pero yo no lo estoy modificando. No sé si entendí, capaz no entendí tu pregunta. No, yo pensé que tu pregunta diciendo que por ejemplo usábamos para modificar el valor de lo que venía. Claro, no, pero, a ver, pará. Esto, a ver, hay que entender, ustedes hacían el pasaje por referencia generalmente con ese fin, ¿no? Pero en realidad no es la justificación del pasaje por referencia. El pasaje por referencia simplemente es, ¿qué es la referencia de una variable? No tener una copia, digamos, de la variable. Claro, es la dirección de memoria, como hablábamos hoy, ¿no? Es la dirección de memoria de lo que estás pasando vos por cosas. Entonces eso hacía que hablaras con el mismo objeto que pasaste por argumento. A lo que voy es, si yo acá agrego el ampersand en esta definición e invoco de esta manera, ¿ah? Lo que puedo hacer es hacer y modificar a B dentro de esta operación, y cuando inmediatamente pase a este punto voy a tener a mi B modificado, que era lo que hacían ustedes, ¿no? Pero eso ¿por qué? Porque justamente no estaban copiando el objeto, estaban pasando por referencia para que no se copiara. Pero si vos lo definís sin el ampersand, lo que estás haciendo es copiar el objeto. Hay una copia de él. Es lo mismo, pensalo igual que en P1 cuando tenías, ¿te acordás? No sé si lo siguen haciendo, pero en un momento había un ejercicio de alcance de variables, ¿no? Entonces te decían, bueno, imagínate que tenés una función, no sé, foo, donde tenés int y acá usás y no sé, la modificaste, ponele, pues sí, le pusiste 3. Y por otro lado, tenés una función, invocás a foo con x y a x era 2. ¿Cuánto vale x acá? En esta línea. ¿Cuánto vale x ahí? 2. ¿Ah? Porque lo que modificaste fue una copia. ¿Ah? Pero sin embargo, si hubiésemos puesto la referencia en la definición, el valor hubiese sido lo que asignamos acá. Sí. En algunas circunstancias, por eso a veces depende del contexto, en algunas circunstancias el costo de crear un objeto es considerable y se abusa un poco y se usa la referencia con ese criterio. ¿Ah? No, en este caso es para hacer un uso racional del constructor por copia y para entenderlo, justamente. ¿Ah? En este caso es muy simple. ¿En cuál es la diferencia entre qué y qué? Claro. Si vos no definís si vos no le pones el ampersand, te va a intentar hacer una copia de ese objeto. ¿Ah? Entonces ahí vos tenés que tener cuidado, porque capaz que esa copia no es la copia que vos querés. ¿Ah? Porque la copia que va a hacer, si vos no la implementás, es una copia plana. ¿Ah? ¿Entendido? Bien. ¿Cómo? No escuché. Sí. Lo de arriba. ¿Lo de arriba? ¿Qué es lo de arriba? No. Esto no funciona. Porque va a intentar hacer una copia. Creo que ni siquiera el compilador te deja. Creo que ni compila. ¿Por qué? Porque tenés como una referencia de que vos estás definiendo un constructor por copia, pero estás definiendo un argumento de ese tipo y que lo va a querer copiar. ¿Entendés? O sea, va a hacer la copia llamando a la construcción que está definiendo. Sí, bueno, pero por eso creo que el compilador ni siquiera te debería dejar. Porque te puedes quedar en un ciclo, digamos. Bueno, a ver cómo estamos. Vamos a saltar a la parte B. Sí. ¿Por qué puedes hacer R.A a pesar de que sea privado? No, porque estás en el contexto racional y esto es un racional. A ver, puede ser súper prolijo y hacer r.geta si tenés definido el getter.
Bueno, ¿qué dice la parte B? Agregar la implementación de la clase racional a las operaciones habituales entre racionales y enteros. Sobrecargar los operadores que se consideran necesarios. Como ejemplo, la clase racional debería soportar la siguiente aplicación. Entonces ahí les dan un main y dice, bueno, su aplicación tiene que soportar este conjunto de operaciones. Entonces, ahí viene algo interesante, que es la definición de la sobrecarga de las operaciones. Entonces voy a hacer una definición de alguna de ellas. Vamos a borrar acá. Bueno, vamos a definirla y vamos a implementarla. De esta manera, eso que está subrayado con azul, son también directivas particulares. En particular, friend, vamos a explicar lo siguiente. Operator igual, o operator igual, es la forma que uno tiene para decir que lo que vas a sobrecargar es la operación igual. Si ustedes quieren sobrecargar, por ejemplo, la suma, friend, suma, o sea, retorna un racional, y el operator es la suma, y recibe dos argumentos, racional y irracional. Entonces es operator y la operación en sí que nosotros queremos sobrecargar. En este caso, definir la suma y el igual. Friend es una directiva un poco particular y personalmente la usaría solamente para el caso de sobrecarga de operaciones. ¿Por qué? Friend lo que nos permite es tener, o definir, mejor dicho, de esta manera, una operación que es una operación una operación que no es de la clase, pero como es friend, ¿sí? Es una amiga, nos permite hacer uso de las propiedades privadas. Es como, bueno, yo te permito en este contexto ser mi amiga y hacer uso de las propiedades privadas. Entonces, para eso es la utilización de friend. Después, ¿por qué decido poner const? Porque yo lo que quiero es, dado dos argumentos, no los quiero modificar. En el caso del igual, lo que quiero hacer es decir si son iguales. Nada más. En el caso de la suma es, dado un argumento de la izquierda y un argumento de la derecha, ¿sí? Quiero retornar otro, y es donde aparece el racional. La sobrecarga de operaciones no nos permite hacer uso, digamos, del objeto implícito, Por eso es que precisamos definirlo incluyendo los dos argumentos. Y bueno, y para hacer uso también de lo que es el objeto implícito en sí, perdón, no tenemos el objeto implícito, Juancho, para poder hacer uso de las propiedades privadas. Sí. Pero si había visto la otra vez en C++, que decía que había una forma, creo, de vos podías hacerlo como no friend y hacerlo tipo como Hacerla no friend y qué? decía ahí bueno, si querés, subila al foro y la discutimos. Está bueno, está interesante. Acá lo que propone, él dice que vio una implementación de la sobrecarga de una operación que es de la clase, por lo que decís vos, y que no es necesario que sea friend. Entonces, la podemos discutir y la puedes subir al foro y la discutimos. Sí. Sí, friend lo que te permite es hacer uso, ¿sí?, de las propiedades de una clase sin ser una operación de clase.
¿no? Porque esta, ahora vamos a ver en la implementación, no es una operación de clase, no tenés el objeto implícito, ¿tá? Pero podés, por esa propiedad de friend, podés hacer uso de esas propiedades internas, ¿tá? Vamos a implementarlo, antes de que se me vaya. Vamos a hacer el igual. Bueno, entonces bool operator igual const claro, como es friend y no es una operación de clase, no hay que poner el nombre racional y punto, ¿ah? Const R2, me quedé medio corto. Y acá lo que voy a hacer es, bueno, a ver, les dejo a ustedes qué retornarían. ¿Cuándo dos racionales son iguales? ¿Cómo? Ahí va. Entonces lo que podemos hacer R1.a dividido R1.b igual a R2.a dividido R2.b. ¿Ah? Entonces vieron que acá no la definí como una operación de la clase, no le puse racional punto, pero de todas formas puedo hacer uso de esa propiedad privada que es el A y el B. ¿Ah? Y bueno, después que teníamos racional suma, vamos a hacer la suma. Entonces retorno un racional. Operator plus const y acá, bueno, defino un racional que va a ser el resultado y digo, bueno, res.a es igual a R1.a por R2.b. Acá tenemos la multiplicación más R2.a por R1.b y res.b es R1.b por R2.b. Y bueno, y hace un return de res. Una cosa que también que hablábamos hoy de los argumentos y de la copia, ¿no? ¿Se acuerdan de eso que hablamos hoy? Para los retornos aplica lo mismo, ¿sí? Acá cuando retorne res, al que le invocó, lo que va a hacer es retornar una copia. ¿Ah? Sí. Porque lo que comentaba hoy, yo la definí como friend, y si bien no es una operación de la clase, puedo hacer uso de la propiedad privada. ¿Ah? Sí. ¿Una copia de res? Sí. Retorno una copia res. ¿Y tenés memoria dinámica? Bueno, lo que hace es retorna una copia del puntero. ¿Está? Bueno, prueben estas cosas y si tienen dudas me comentan el martes.